Perfecto. Algo estamos grabando. Bueno, adelante. Bueno, buenos días. Bueno, hoy estamos con Lidia Arévalo en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista dentro del marco del proyecto nacional Voces de Malvinas. Y en este caso vamos a escuchar la historia de una enfermera que trabajó en el Hospital Naval de Puerto Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Lidia, escuchamos tu historia, lo que nos quieras contar. Por ahí, si querés empezar contándonos un poco tu historia previa a Malvinas, dónde estudiaste, de dónde sos, dónde naciste, cómo está conformada tu familia, lo que nos quieras contar para conocerte un poco. Después contarnos cómo fue, bueno, el 82, desde que empieza la guerra hasta el momento en que termina la guerra y después lo que termina para ustedes, porque seguramente fue más largo. Y la tercera parte sería un poco charlar sobre, o que nos contaras cómo viviste vos la posguerra, ¿no? Después de tu tarea tan importante dentro del hospital con los soldados que llegaban heridos. Bueno, mi nombre, como ya lo has dicho, es Lidia Arévalo. Soy hija de militar, fallecido actualmente, y nací en Capital Federal, y debido al trabajo de mi padre, que era marino, nos trasladamos a Punta Alta. Soy la hija mayor de 6 hermanos, así que de chiquitita vine a Punta Alta, donde la mayoría de mi niñez y parte de mi adolescencia fue dentro de la base naval Puerto Belgrano. Es decir, me crié, estudié, viví en los barrios de la base naval. Y bueno, y por consiguiente ingresé a la Escuela de Sanidad Naval por aquel entonces, en el 80, a estudiar enfermería. Que bueno, era algo que creo que de chiquitita se me daba por pinchar las muñecas y todas esas cuestiones. Bueno, 82. Discúlpame, la formación que vos hiciste, ¿cuánto duró? ¿Y qué edad tenías vos cuando entraste a la escuela? Yo entré en enfermería se llama, ¿verdad? La escuela era la Escuela de Sanidad. Escuela de Sanidad. La Escuela de Sanidad. Es decir, yo me recibo en aquel momento como una enfermera naval, digamos, civil, ¿no? Y ¿y cuánto dura esa formación? La formación fue 1 año y medio más o menos la que nosotros tuvimos. En sí, enfermera naval, pero salíamos realmente con un título de auxiliares de enfermería. Inmediatamente a nosotros nos ponen a trabajar porque, bueno, aparte tuve la suerte de ser una de los 3 primeros promedios, entonces inmediatamente nos hacían trabajar. Es más, ya durante la carrera hacíamos nuestras prácticas y demás, y solíamos tener guardias. Y la mayoría de las personas que estudiaban esta carrera de sanidad, enfermería, ¿terminaban trabajando en el hospital de Puerto o se iban también? No, en aquel entonces, yo hablo por, ¿no es cierto?, mi promoción, es decir, todos terminábamos trabajando. Inmediatamente teníamos el acceso y a ser enfermeras de planta, después de unos meses, ¿no es cierto?, de prueba, como en todo trabajo, estábamos unos meses ahí y después realmente quedábamos efectivas, pero en su mayoría todas terminábamos trabajando en el Hospital Naval. ¿Y te acordás cuántas se recibieron en tu promoción? Y, ¿O menos? Y yo creo que más de 15 enfermeras nos recibimos. ¿Y enfermeros varones? Y enfermeros varones, teníamos 2 varones en nuestro curso. Éramos 2 enfermeros varones. También civiles, ¿no? Claro. Por su lado. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía unos... lo que pasa que, bueno, yo nací en junio, así que siempre estuve como adelantada 1 año más. Tendría unos 18 años cuando terminé de estudiar. Bien. Y ahí empezaste a trabajar enseguida. Inmediatamente empecé a trabajar. ¿Y qué año era? Y 81, más o menos. Me había tomado un receso de unos meses antes de empezar a trabajar, pero automáticamente en la Marina en aquel entonces ingresabas, es decir, ya tenías tu lugar de trabajo. Bien, ¿y tu familia seguía viviendo? Mi familia seguía viviendo en la base naval. En la base naval, sí.
Así que bueno, pero ya en el 82 me encontró que, bueno, mi padre había sido hacía poco retirado, es decir, o jubilado, llamémoslo en el ámbito civil, y estábamos viviendo en Punta Alta, en la ciudad de Punta Alta, cuando yo ya en el 82 estaba trabajando. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En el 82, en junio, cumplí mis 20 años. Te podés imaginar que, sí, re jovencita. Es más, esa noche estuve de guardia, el día que cumplí mis 20 años. ¿Y qué te puedo decir? Al ingresar al hospital, ya como planta permanente, me asignaron aquel entonces una sala que se llamó en ese momento Sala de Heridos. Era una sala donde nosotros recibíamos pacientes, obviamente que con heridas de bala. Ya salí a la. Sí, Ya perdón, hablando de velo. No, no, está bien. Ya me estás hablando del momento de la guerra. ¿Cuándo empieza la guerra para ustedes en el hospital? y yo creo que, bueno, unos meses antes, es decir, antes, a principio de año aproximadamente, que bueno, que no empieza la guerra, nosotros empezamos a preparar material, Cuéntanos, ¿qué es preparar material? y en aquel entonces, tanto los guantes, las jeringas, las gasas, todo eso lo preparaba la enfermera. Nosotros hacíamos los apósitos, esterilizábamos la jeringa, las agujas, las cajas de curaciones que se utilizaban. Hablamos de pinzas específicas para la curación de heridas, los guantes también. Pero distinto de lo que venía, o sea, previo a la guerra, distinto de lo que se venía haciendo hasta el momento. En mi caso, la verdad que yo recuerdo que sí, es decir, preparábamos material, muchísimo material. Después, cuando bueno, sucedió la guerra, en un momento dado evacuaron todo el hospital. Los pacientes que en aquel entonces estaban internados fueron derivados a distintas instituciones, es decir, llámese el Eva Perón, el hospital que tiene en la ciudad de Punta Alta, y algunos fueron derivados a la ciudad de Bahía Blanca. El hospital quedó vacío y comenzó con todo un tema de limpieza del hospital profunda, y después como una desinfección de los pabellones que en aquel entonces eran parte del hospital, ¿no? ¿Y ustedes? Ha cambiado muchísimo la parte edilicia del hospital, muchas cosas fueron renovadas, así que, pero en aquel entonces... Ahora decís. Ahora sí. Yo trabajaba en una sala que era una sala general, con ventanales altísimos, que bueno, ese fue un tema cuando tuvimos que empezar a hacer el tema del oscurecimiento. Cuando se declaró la guerra, bueno, con frazadas, sábanas grandísimas tapábamos esos ventanales. Y cuando vos decías que el hospital se evacúa, ¿no? Para mandar a la gente. Para recibir a los heridos. ¿Ustedes como enfermeras, qué información tenían? Bueno, hay que despejar el hospital, ¿para qué? ¿Se sabía? ¿Qué sabían ustedes? Sí, no sabíamos mucho. Yo creo que recién supimos, específicamente el día que realmente supimos que fueron tomadas las Malvinas. Antes, es decir, yo tenía un padre militar que, si bien en ese momento ya no estaba trabajando, ya sabíamos por amigos de él que todavía seguían que bueno, que algo iba a suceder. No se decía qué, pero bueno, toda la flota había zarpado, así que bueno, algo se venía a venir. ¿Y vos te acordás de ese momento tuyo personal, ¿no? Tenías miedo, tenías curiosidad, preguntabas, ya que esto que vos me decís que tu papá era militar, no por ahí tenías parabas la oreja para escuchar algo. ¿Cómo era ese momento para vos? Capaz que no te acordás, no sé. La verdad que yo lo que sí recuerdo, es decir, yo era muy joven y tenía amigos aparte que eran militares, ¿no? Es decir, y bueno, y como que la ciudad de Punta Alta estaba normal, es decir, algo se veía, pero bueno, nada, yo seguía yendo, no sé, a ver a mis amigos, nos encontrábamos, charlamos, che, viajó y se fue, no sabemos a dónde, porque no dijo
cuál era el lugar donde iban a llegar con los barcos, es decir, comentarios que se siguen haciendo cuando salen los militares a navegar. Yo hasta no mucho tiempo estuve trabajando en el hospital, entonces es decir, lo mismo de siempre, y sale no sé, la corbeta tal y va a tal lugar, van a hacer prácticas, todas esas cosas, pero bueno, eh, la verdad que no sabía muy bien qué es lo que iba a suceder. Hasta que, bueno, ese día creo que nos enteramos todos, ¿no? Eh, ¿Te acordás? ¿Te enterás? y yo la verdad que me enteré por, por, por más que nada por la información que había recibido mi padre, ¿no? Es información, es decir, yo te digo, estaba todavía seguían en contacto con sus compañeros y que todavía seguían prestando servicio. ¿Qué quieres que te diga yo? Es decir, yo lo viví como una cosa, no sé, muy emocionante, con mucho patriotismo. Es decir, imagínate que fui educada dentro del ámbito militar. Entonces, para mí era todo, no sé, todo, es decir, un orgullo saber que iban a recuperar Malvinas. Era muy joven, tenía mucho sentido, ya te dije, del valor, del patriotismo, de la abnegación. Con todos esos valores había sido criada. Y bueno, la verdad fue para mí un momento de mucha emoción. Es decir, por supuesto que debido a mi juventud no tomé conciencia, ¿no es cierto?, de lo horroroso que es la guerra. Y después lo que viví, ¿no es cierto?, trabajando con los heridos que nos llegaron a la sala donde yo prestaba servicio. Pero lo viví como una cosa muy, es decir, Sí, como muchos argentinos lo vivimos y también. sí, yo recuerdo, mira lo que te digo, recuerdo haber visto por televisión que, bueno, que en Buenos Aires salieron toda la Plaza de Mayo a festejar, ¿no es cierto?, y a escuchar las palabras del presidente, ¿no?, que teníamos en ese momento con el gobierno de facto, ¿no? Y bueno, yo lo viví no te voy a decir con alegría, pero con muchísima emoción y con muchas ganas de decir, bueno, voy a servir porque voy a estar en el Hospital Naval donde, bueno, la mayoría de los heridos llegaron. Y bueno, así fue el tema en mi caso, ¿no? Muy particular. Yo era soltera, ya te dije, tenía 19 años. eh, para mí era todo, es decir, una experiencia así muy, 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 no sé, muy, muy valorosa, no sé cómo explicarte. Sí, entiendo. Es lo que yo recuerdo, ¿no? Lo que yo sentí. Claro. Después, bueno, Y después vinieron bueno, otras. se empezaron a llegar los heridos. ¿Cuándo? ¿O cuál es tu memoria de tu primer? La verdad que, bueno, específicamente tengo como una imagen así muy vívida. Yo trabajaba, como te había comentado, en una sala que se llamaba sala de heridos. En aquel entonces era una sala de traumatología. Era una sala que se había preparado con 3 hileras de cama, una al lado de la otra, separadas solamente por la mesita de luz. Obviamente no teníamos la cantidad de trípodes. Trípodes es un lugar donde se cuelga el suero. Y habíamos cruzado un alambre de punta a punta donde íbamos a sostener los sueros, que de hecho fueron en casi todos los pacientes que tuvimos internados. Así que recuerdo haber ido a mi horario de trabajo, que era la mañana en aquel entonces, y encontrarme, abrir la puerta de la sala y encontrarme con una sala que era así, a primera vista, un caos, llena de jóvenes, conscriptos, cabos, oficiales. Vos ese día vos dormías en tu casa. Yo dormí en mi casa, es decir, fui al trabajo y me encontré con eso. ¿Y eso qué día era? ¿Te acordás? No. No, la verdad que no tengo una fecha precisa. La verdad que no la tengo. No Y importa, seguimos contando. Qué pago que terrible. Te encontraste con ese panorama. bueno, y después de la sorpresa empecé a trabajar. Es decir, nosotros siempre tuvimos una jefa de servicio que era mayormente la que tenía más antigüedad, decimos, y bueno, y ella organizaba el trabajo y cada cual se ocupaba de lo que tenía que hacer. Nosotros en nuestra sala teníamos, como creo que en un principio me adelanté y te comenté, pacientes con heridas de esquirlas,
pacientes con pie de trinchera. Pie de trinchera se llama la necrosis del miembro inferior. Eso es debido a las condiciones climáticas en las trincheras, Claro. valga la redundancia, ¿no es cierto?, de estos pacientes. En su mayoría eran este tipo de pacientes. Y bueno, eran pacientes que todos los días ingresaban a los quirófanos para hacer sus heridas limpiadas bajo anestesia. También en aquel entonces yo recuerdo de que se implementó algo que se llama cámara hiperbárica, que ahora se utiliza mucho en medicina, para tratar de que, bueno, de no tener que amputar el miembro, que bueno, en la mayoría de los casos, por los que yo recuerdo, era todos los días entraban, se curaban y no sé, y un día íbamos a buscarlos, los llevábamos al quirófano, lo íbamos a buscar y por ahí cuando volvían algunos ya no tenían su miembro inferior. Bueno, y después mi trabajo era ese, es decir, estar aplicando los antibióticos, los analgésicos que fuesen necesarios, curando heridas. Y bueno, al principio el trabajo fue mucho mayor, después nos organizamos porque eran chicos que venían sucios, con una alimentación muy escasa, así que en algunos casos hasta teníamos que ayudar a alimentarlos debido a la falta de fuerza que tenían. Muchos chicos muy introvertidos. Yo supongo que, bueno, que si después de que venís de una experiencia como la que ellos tuvieron, vos ves una película de guerra de antes y ves que, bueno, están ahí los proyectiles que pasan, las bombas que caen, alguien que se accidenta o fallece al lado de ellos, así que es chicos muy, muy afectados, ¿no?, por esa situación. Y bueno, algunos te contaban porque tenían ganas de contarte y otros no. Y otros llegaba la noche porque nosotros después, si yo bien trabajaba a la mañana, después tuvimos un sistema de trabajo en que no teníamos un horario. Es decir, yo a veces llegaba a la mañana y capaz que hasta la noche no me iba. O a veces me decían, no, venite a la noche, y a la noche, es decir, me quedaba hasta el otro día de la mañana, descansaba un poco y bueno, y seguías trabajando. Es decir, en mi caso que yo no tenía, es decir, sí tenía una familia, pero no tenía hijos, no tenía un marido, es decir, era una persona que no tenía ningún inconveniente en permanecer más horas de las que supuestamente tenía que trabajar. Así que bueno, a veces llegaba a mi lugar de trabajo y me decían, no, mira, necesitamos que vayas y cubras en otro pabellón. Llámese, el hospital está dividido todavía por pabellones, y hay un pabellón central y otro pabellón que le llaman la cesta. En aquel entonces alojó muchos heridos también, quizás de menor problemática, pero es decir, también estuvo con muchísimos heridos. Así que a veces terminaba mi turno y me iba a trabajar a otra sala. No había horario, no tenías así un descanso en mi caso. Y bueno, y la verdad que lo hacía con muchísimo placer. Es decir, yo ya te dije, orgullosa de mi trabajo. Lidia, y además de tu tarea como enfermera, la cuestión técnica, ¿no es cierto?, que vos recién nos decías, bueno, de atender heridas o lo que tuvieras que hacer, administrar medicamentos, ¿qué otras tareas tuviste que hacer que por ahí, para las que vos no estudiaste, capaz, o no sé? La verdad que no, yo creo que no estaba, no sé, yo ahora lo pienso, ¿no es cierto?, es decir, preparada obviamente porque nadie está preparado para una guerra. Es decir, vos estás preparado para atender una herida, saber cómo la tenés que curar, cómo la tenés que desinfectar, sabes, es decir, cómo administrar un suero, dar un medicamento. Pero después, para la parte en donde ves que la persona, es decir, está con un sufrimiento que va más allá de sus heridas, es decir, es difícil. Yo lo encaré por el lado de ser una amiga, una hermana, en muchos casos, es decir, y forjé un par de amistades así que después con el tiempo se fueron diluyendo, ¿no? Yo supongo que, no sé si porque uno sigue su vida y está lejos, entonces, y porque, bueno, no sé, capaz que era difícil escribir, porque en mi época se escribían cartas, no existía el celular, no existían un montón de cosas, así que Y eso para
también para los soldados que estaban ahí internados, que seguramente muchos no eran de la zona nuestra. El tema de la carta es importante, ¿no? Ustedes también intervenían en eso, ¿no? Claro, a mí particularmente yo te dije, me pasó de que estaba en una sala de heridos, había conscriptos, había obviamente también militares que estaban preparados, pero bueno, había muchos chicos que venían del norte y muchos de ellos que venían del monte. Es decir, chicos que los bajaron porque debían cumplir con su servicio militar, la conscripción, que muchos jóvenes ni saben lo que es la palabra esa. Y sí, a veces me decían, mirá, yo necesitaría comunicarme con mi madre, a ver cómo podemos hacer. Y bueno, y siempre traté de mediar el tema de contactarme, ¿no es cierto?, con la familia a través de escribir. Y muchas veces he tenido que escribir, algunas veces he tenido que escribir una carta para después enviarla y llevarla yo misma al correo, ¿no es cierto? Eso ustedes la podían Porque nosotros lo podíamos hacer. De todas formas, yo recuerdo que Punta Alta es una ciudad que se había preparado de forma muy, muy particular. Punta Alta en su momento vivió los oscurecimientos, es decir, la ciudad quedaba oscura, había patrullaje, es decir, vos podías, digamos, andar por la calle hasta cierta hora. Estaba todo muy, muy, muy preparado, ¿no es cierto?, para cualquier cosa que llegase a suceder, no sé, que nos bombardeasen, por ejemplo. Nos habían hecho juntar mercadería y así habían preparado también a todas las instituciones de Punta Alta. Y se habían conformado la sociedad de fomento en aquel momento, grupos de mujeres que trabajaban tejiendo bufandas, guantes, recolectando víveres, y bueno, y esas mismas mujeres en el horario de visita, que se solía tener un horario de visita del hospital, iban y le llevaban cosas a los chicos, chocolates, tortas, es decir, les llevaban papel para que ellos escribiesen, es decir, esas mujeres iban y bueno, y hacían mucho trabajo, ¿no es cierto?, de acompañamiento, ¿no? Pero sí, yo en algunos casos particulares, porque uno siempre se encariña más con algunas personas, sí, he tenido que escribirles o decir, bueno, vamos a ver cómo podemos contactarnos o buscar, no sé, a alguien que pudiese contactarse con la familia si es que vivía en el norte y muy alejado, ¿no? Que eso antes se hacía a través de las radios, es decir, es como por ahí, antes se hacía también en el campo, llamaban, no sé, a la comisaría y de ahí buscaban a la persona. No lo tengo muy claro. Pero sí, he escrito algunas cartas y bueno, y he por supuesto atendido, nosotros teníamos un teléfono en la sala, he atendido a personas que llamaban para preguntar si estaba su familiar y le podía decir que sí, nada más, no podías dar ningún tipo de información, es lo que yo recuerdo, pero bueno, estaba constantemente abocada a la atención del paciente, Por las noches se hacía más difícil. Bien. Por las noches se hacía más difícil cuando me tocaba el turno noche porque, bueno, a la noche, obviamente en una sala para que la gente descanse, se apagan las luces y bueno, queda la del office de enfermería, llamarlo, nosotros estamos trabajando y bueno, a veces pasaba que, no sé, una tormenta, algo y los chicos se alteraban y parecía que se alteraba uno y se alteraban todos y entonces alguno lloraba, gritaba y despertaba al otro, entonces tenías que salir a calmarlos y bueno, no, esa era la parte más difícil, ¿no? Tratar de hacerle entender que estaban seguros ya, que no iba a suceder, no les iba a suceder nada. Y bueno, esa era creo que la parte de enfermería más difícil para mí, ¿no? Es decir, tratar de que ellos, es decir, supiesen que estaban seguros ya y que íbamos a tratar de que estuviesen bien. Claro. Por eso para lo que ustedes no estudiaron. No, para nada. La verdad que ¿viste? Nosotros no sabíamos cómo encararlos y no sé, ponernos a llorar con ellos. La verdad que esa fue la parte más difícil. Para mí fue la parte más difícil.
Después, bueno, ya te dije, lo que es trabajo de enfermería y lo que es trabajo, como te dije, por ahí de ayudarlos a comer, es decir, ayudarlos a higienizarse, porque la verdad que algunos vinieron en estado deplorable, es decir, eh, rasurarlos, todas esas cosas, bueno, eran como, bueno, no sé, parte de lo mismo y yo me sentía bien tratando de que ellos estuviesen bien. ¿Y vos qué percibías de lo que ellos sentían respecto de cómo vos los atendías, de lo que hacías, tu experiencia así de... Vos decías recién que por ahí habías mantenido vínculo con alguno. Y ya te dije, yo era tan jóvenes como ellos, es más, alguno era Más grande. más grande que yo, ¿no? Y no sé, siempre traté de ir con alegría y bueno, y ellos que preguntaban cómo seguía todo y demás, y siempre tratando de darle ánimos. Es más, hasta he tenido pacientes que decían, bueno, cuando esté bien voy a volver y bueno, no tuvieron la oportunidad de volver. Eh, pero bien, yo hacía mi trabajo con mucha alegría. Y bueno, y ellos es decir, también eran jóvenes, es decir, también están con todas las ganas de que las cosas estuviesen bien y que saliesen bien. Y bueno, y había también en aquel entonces, para todos esos jóvenes que yo conocí, y más que nada por el lado de los militares, un sentido de patriotismo. Es decir, que ellos no es que renegaban de lo que había sucedido. Después, bueno, vino la trágica noticia, ¿no es cierto?, de la rendición, ¿no? Donde vi rostros que vos ves, no sé cómo decirlo, ¿no? La, la tristeza, el dolor, ¿no es cierto?, de que tanto que ellos se suponen que hicieron, no alcanzó para lograr lo que se pretendía lograr. Y los que llegaron después de cuando la rendición, termina la guerra, ustedes siguieron recibiendo Nosotros seguimos trabajando, yo te diría que casi hasta fin de año, que se fueron los últimos chicos, porque hubo chicos que, es decir, no tenían dónde enviarlos, entonces terminaron sus tratamientos, fracturas y demás, que demandan un tiempo largo y quién se va a hacer cargo de ellos. Ya te dije, gente que por ahí era muy humilde y venía de lugares donde, no sé, capaz que no tenían quien pudiese atenderlos, ¿no? Insertarlos en la sociedad, que es algo que bueno, que a nosotras particularmente a mí me dolió muchísimo, ¿no? El tema de que estos chicos vinieron con sus 2 piernas y se fueron con una, y de repente, ¿qué hacían? Es decir, bueno, en algunas oportunidades hablé con alguno, ¿y ahora qué va a ser de mí? Y digo, bueno, supongo que las Fuerzas Armadas verán, ¿no es cierto?, te derivarán a qué fue lo que hicieron, ¿no? Muchos fueron hasta Buenos Aires y otros directamente fueron a sus provincias. Después de ahí, en más, la verdad que no sé qué fue de ellos. De algunos sí, pero bueno, de algunos te estuviste manteniendo por acá. algunos por unos meses, yo te diría un año después, sí, seguí teniendo cartas, más, me mandaron fotos y demás que la verdad que no sé dónde las tengo. Aparte ya son, no como militares, ya estaban haciendo su vida nuevamente, ¿no? Y bueno, no sé dónde me quedé porque bueno, uno empieza, viste, a irse por diferentes caminos y no puedo darte un relato quizás continuo, pero bueno, es que Por eso te preguntaba. se me cruzan momentos que viví ahí muy, muy especiales para mí y bueno. ¿Qué momentos te parece que fueron muy especiales? Y bueno, como te comenté, hubo, es decir, el hecho del primer día que me encontré con esa situación, yo dije, bueno, eso quedó, es decir, tengo la sala totalmente grabada en mi memoria, es decir, y los chicos y en el estado que estaba. Y después, bueno, también recuerdo a un chico que, bueno, que él sí era un correntino y era terrible, ¿no? Jovencito y bueno, él había ingresado también por un pie de trinchera y se estuvo haciendo todo el tratamiento antes de llegar a lo que fue la amputación. Y el día que sale de quirófano, que yo lo fui a buscar, que supuestamente le entraba para una limpieza de herida, cuando despertó, ¿no es cierto?, después del posoperatorio, me llamaba y me decía, Lidia, me duele la pierna, me duele la pierna, me duele la pierna, y yo le tuve que decir, Julio, si mal no recuerdo se llamaba, porque se llamaba como mi papá, ya no está más la pierna, lamentablemente, y bueno,
para mí fue doloroso, imagínate para él, ¿no? Es decir, son cosas así que bueno, Que ustedes también hacían. que teníamos que decirle, ¿no? Así, y empezar a explicarle y bueno, y después decirle, bueno, pero vas a ver que después no sé qué pasó, ¿no es cierto? Que obviamente vas a terminar siendo una persona nuevamente normal para poder efectuar cualquier tipo de trabajo o tarea o lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, eso. Tomate un vasito de agua. Y bueno, nada, y bueno, después, otro día que bueno, que yo lo viví también con mucha tristeza fue cuando, bueno, nos enteramos que, bueno, el día de la rendición. Y como creo que ya te había comentado antes, ver, no sé cuál es la palabra exacta para decirte la tristeza y el dolor de esos chicos, ¿no? Y la nuestra también, porque decíamos, es decir, bueno, y explicarle que hay que seguir adelante y que, bueno, que son cosas que suceden, ¿no? Eso también fue, pero por eso te digo, todo eso pasa por el ámbito de lo que vos me preguntabas antes, si estábamos preparadas, no, para darle apoyo y ese chico que lloraba y que decía por qué perdimos y demás, es decir, para eso no estás preparada, porque bueno, vos te sentís igual, Claro. vos sentís el mismo dolor, la misma, es decir, impotencia bueno, de lo que no pudo ser. Todos estos momentos que yo recuerdo son justamente eso, la parte en donde, bueno, en donde vos tenés que ser una psicóloga, que para nosotros la palabra psicología casi ni existía, ¿no? Es decir, porque, bueno, yo qué me iba a imaginar realmente que íbamos a participar en una guerra. No, a pesar de ser hija de un militar y trabajar en una base, ¿no? Un hospital de marina. Es decir, para eso no está preparado nadie. Nadie. No sé si en aquel entonces había psicólogos, creo que no. Se habían conformado muchos equipos de trabajo, había muchos médicos, había muchos traumatólogos, muchos cirujanos, muchos clínicos, pero bueno, yo no recuerdo que hubiese alguien que viniese y prestase apoyo después del estrés que ellos vivieron. ¿Cómo ahora se hace? Ahora en un accidente, es decir, por ahí yo trabajé muchos años en una terapia intensiva y bueno, y venía cuando, es decir, el afectado podía recibir, poder hablar y demás, es decir, recibía un poco de ayuda, ¿no? Porque bueno, la verdad que la vivencia es traumática. Imagínate en ellos. Imagínate en ellos. No, yo creo que no, yo no me puedo imaginar estar en un campo tirado, capaz que con hambre, con frío, y que bueno, y que te cae una bomba y te lastima o mata a tu compañero. Yo creo que no nos podemos. Es como en las películas, que uno dice, bueno, es una película, y bueno, y pasa eso. Y después vos tenés que estar ahí cuidándolo de que tenga ganas de vivir y que siga adelante. Ellos eran jóvenes, entonces uno cuando es joven tiene como que más fortaleza. Pero bueno, había otros que no. Como muchos compañeros míos también, que después me enteré que compañeros enfermeros, que pues decís, bueno, están más o menos preparados, y sin embargo, decir, algunos tuvieron problemas con el alcohol, otros terminaron suicidándose, así un montón de casos. Bueno, y yo, no sé, yo de repente cuando se fue el último paciente, por lo menos en mi sala, que por supuesto que fue con uno de los que creé más lazo, porque bueno, estuvo muchísimo tiempo y ya éramos amigos, seguí, es como que, no sé, no había pasado nada. ¿Entendés? Volvimos a adquirir nuestros nuevos horarios. Nada, no había pasado nada. Todo, es decir, seguí trabajando así todos los días, seguí estudiando, porque después de eso yo dije, bueno, me tengo que capacitar más, tengo que estar más preparada. Después mi vida siguió así, ¿no es cierto? Trabajando, esmerándome más para adquirir conocimientos y bueno, pero y fue todo Cerró. nada, un silencio absoluto para todos. Yo creo que para todos, es decir, en la misma Punta Alta, ¿no? Gente que había trabajado tanto, gente que había hecho campañas, es decir, como que no había pasado nada. Es más, yo creo que
por lo menos los Punta Alté, o los militares que vivían los que estaban en Punta Alta, o los que estaban, y no sé, en Buenos Aires, pero es como que obviamente fueron repudiados, entonces se confundieron algunas cuestiones que, bueno, que yo creo que tendrían que, es decir, ser orgullo porque si bien perdimos una guerra debido a decisiones valederas o no, errores, bueno, que toda guerra lo tiene, es decir, nuestros jóvenes fueron y estuvieron combatiendo y se la jugaron y sé por muchos que me han contado que hubo muchos actos heroicos. Es decir, es algo que no entiendo. En cambio, el militar fue repudiado, bueno, pues ya sabes, ¿no? Después el gobierno de facto, debido a esto, lo que era militar era una mala palabra para el pueblo argentino. Cosas que, bueno, que yo no las entendía en aquel entonces, ¿no? Por ahí las pensás Porque yo dije, bueno, qué sé yo, nuestros valientes, los chicos, y bueno, nada, es más. Fueron chicos que fueron después abandonados, muchos de ellos, más que nada los conscriptos, porque bueno, el militar dentro de todos tenía una carrera, entonces sí o sí tenían que insertarlos o no, pero todos estos chicos que habían sido conscriptos, es decir, ¿qué fue de su vida? Hasta donde yo sé que después, bueno, nos convocaron y demás en la ciudad de Catamarca para hacernos un reconocimiento después de haber haber relatado un poco también algunas vivencias en la época de guerra, y bueno, y salió un libro de eso. Es decir, muchos conscriptos, estoy hablando de la ciudad de Catamarca, que estuvieron combatiendo y demás, es decir, nada, quedaron abandonados. Nunca tuvieron una obra social, nunca pudieron realmente conseguir un buen trabajo debido a sus limitaciones. Es decir, bueno, nada, y tampoco, por supuesto, menos una ayuda emocional, ¿no? Para ver cómo poder encarar la situación. ¿Y ustedes recibieron alguna ayuda emocional también para la tarea que hicieron? No. Ya te dije, en mi caso fue seguir trabajando y no se habló más. ¿Por qué no parece que no se habló más de tus compañeras, las que habían vivido lo mismo que vos o tus compañeros? Quizás porque nosotros tampoco queríamos hablar más de eso, porque nos queríamos olvidar de todo ese horror, porque era un horror. Si no estábamos ahí, era un horror ver a los chicos lastimados, a los chicos con hambre, a los chicos, es decir, temerosos, es decir, eso es horrible también, más allá de, bueno, del horror que es realmente el ser afectado por una bala o un proyectil. Claro. Pero vos ahora nos estás contando esto, ¿a partir de cuándo empezaste cuánto tiempo pasó hasta que vos dijiste... Muchísimo tiempo. Me acuerdo o foto que vos decís el primer día que llegué a la sala. Muchísimo tiempo pasó. Yo te diría que, bueno, como te comento, hace varios años atrás que fuimos convocadas por una compañera que vive actualmente en la ciudad de Catamarca, en la provincia, y bueno, y es como que vino una compañera y dijo, chicas, mirá, necesitan que... ¿Eso hace cuánto? 17 años, no sé, 10 años, ¿no? La verdad que no... Bueno, pero la guerra terminó hace 42, así que tenés 30 años ahí en el medio que... No, nada, y si la verdad que si no hubiesen dicho, ¿te animás a escribir algo de alguna vivencia tuya? La verdad que seguiría sin recordarlo, o sin tratar de recordar. Decididamente sí, cuando vi una película de guerra o algo por el estilo, me sentía... Es más, empezaba a verlas y después dejaba de verlas. ¿Vos tenés familia, ahora tenés hijos? No. Yo estoy casada, sí, actualmente, no hace muchos años, y no tengo hijos, tengo muchos sobrinos. ¿Y con tus hijas, por ejemplo, nunca hablaste estas cosas? Tampoco. Con nadie. Jamás, no. Es más, uno de mis sobrinos realmente tomó conciencia de que habían participado, que había visto eso, porque bueno, nosotros, nuestra organización obviamente lo que hace es mantener, creo que un poco viva la llama de estos
chicos que estuvieron en la guerra y íbamos a dar charlas, a contarle a los colegios primarios y secundarios. Y bueno, en una oportunidad me encontró que él estaba ahí y me dice, pero tía, ¿cómo nunca me dijiste nada, no? Que habías estado ahí y que habías hecho esto y que habías hecho lo otro. Y bueno, porque uno dice, no sé, son cosas dolorosas y no son de contar. Bueno, pero Nada más que por con eso. tus compañeras en Catamarca les cambió un poco la vida. Sí, fue re emotivo, porque la verdad que nosotros primero empezamos con el tema, bueno, vamos a escribir alguna anécdota, algo nuestro que vivimos en aquel entonces, y así como muchas dijeron no, 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 y no pudieron, la verdad que a mí me costó también bastante, porque es como que, no sé, surgió todo de nuevo, un montón de cosas que me había olvidado, es decir, como viste que empezaban a llegar y la verdad que era doloroso, era angustiante. Pero bueno, igual lo hice porque me parece que era necesario conocer lo que había sucedido y bueno, y que era momento de darle valor a los chicos que habían estado ahí y bueno, y al trabajo que nosotros habíamos realizado también, porque fue más allá de lo que es, de lo que aprendimos, que es, como te dije, colocar una inyección o curar una herida. Eh, Trabajamos muchísimo y no reniego de eso, todo lo contrario, estoy sumamente orgullosa. Eh, y bueno, escribimos el libro y de repente nos dijeron, bueno, hay una persona que está interesada y quiere que las convoca a la ciudad de Catamarca para hacer... Y ahí fuimos un grupo de compañeras, entre ellas, por supuesto, nuestra presidenta, Lilian Gómez, y, y bueno, y vivimos momentos súper emotivos y nos encontramos con, ya te dije, con conscriptos que habían participado y gente que vos decís, no podés creer el cariño y que ellos nos dieron, nos brindaron en ese momento. La verdad que súper orgullosa. Y ahí, estando juntas en una casa donde nos habían alojado algunas de nosotras, eh, surgió la idea de que, bueno, de que por qué no seguir juntándonos y hablar de nuestras vivencias. Y ahí esa noche en esa casa y sí, nos hemos contado cosas, mate de por medio y hemos llorado y nos hemos angustiado y bueno, y nos hemos puesto contentas por algunos encuentros y algunas cosas que bueno, que hemos vivido, que también hubo momentos, es decir, donde vos te sentías contenta porque bueno, había logrado que tal paciente estuviese bien o curase su herida o bueno, o estuviese fortalecido, ¿no? Anímicamente. Y ahí empezó todo un camino que lo estamos transitando, sí, con fuerza y demás, porque para no muchas es muy fácil ponerse a hablar. Eh, y como ya te dije, vos pensás una cosa y decís otra y la mente se te va para un montón de caminos que bueno, que vos decís no los recordabas y vos decís, uy, y, y bueno. Pero ustedes ahí conjuntaron y bueno, ese encuentro fue, como decís vos, muy especial porque pudieron compartir. Pudimos compartir. Pero además hay otros objetivos del grupo, ¿no? No quedó en el encuentro de ustedes nada más. ¿Qué es lo que...? Por eso mismo yo creo que de ahí surgió la idea de volver a encontrarnos cuando regresásemos de Catamarca, que fue el lugar donde fuimos, y bueno, y empezar a organizarnos como para, es decir, empezar a contar nuestra vivencia y para nosotras mismas sentirnos, es decir, como que entre nosotros hacernos así un apoyo Claro. psicológico, que nunca lo tuvimos. Y bueno, a mí me pareció que nunca lo iba a necesitar, pero bueno, por ahí a veces me doy cuenta de que sí. Más que nada con algunos actos o algunos lugares donde voy que bueno, que vos sentís que te quebrás, ¿no? Que no querés llorar y te anuda la garganta. Van en las escuelas ustedes. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer en las escuelas, por ejemplo? Y nosotros vamos a dar charlas justamente de lo que sucedió, de cómo se vivió, es decir, que ellos tengan en cuenta de que, bueno, de que hubo una guerra y que hubo gente que fue a luchar y que lo hizo con mucho patriotismo y que, es decir, y que todo esto dejó secuelas y que, bueno, y que aparte tienen que honrar a esta gente. No digo que todos hayan sido héroes, algunos lo fueron, otros no, pero bueno, pero estuvieron ahí y participaron, más allá de que algunos dicen, bueno, pero los militares tenían, sí, bueno, sí, pero tenés que estar ahí. Es decir, entonces nuestro fin es decir, que
el reconocimiento de esta gente que participó y el reconocimiento de que tuvimos una guerra y que una guerra, es decir, es algo que un país la transita y tiene que hacerla crecer, es parte de nuestra historia, es decir, no nos tenemos que olvidar nuestra historia, porque si nos olvidamos de nuestra historia, es decir, qué tipo de país vamos a seguir fundando, haciéndolo crecer. No se puede decir, los chicos no saben que, bueno, ciertas generaciones hicieron tal esfuerzo para que nosotros consigamos tal cosa, o no, es decir, en este caso no, ojalá que algún día sí, no a través de la guerra. Es decir, yo creo que ellos tienen que saber, porque hubo realmente un silencio, no solamente por parte nuestra, es decir, que no hablamos nunca más, ni nos saludaba, hola, ¿qué tal? Y listo, no dice, che, ¿cómo te sentís hoy? ¿Te acordás de...? No, nada de eso. Y la gente tampoco. La gente que, es decir, porque bueno, la vivió, hizo campañas, es decir, había euforia por todo lo que había pasado. Además, también de repente se olvidó que, bueno, que hubo muchos jóvenes y muchas personas, ¿no?, que participaron en lo que fue Malvinas. Entonces, bueno, yo creo que tiene que quedar en la memoria de las personas y saber que, bueno, que se luchó, que se trabajó para que, bueno, llegase a buen fin. Y el rol que ustedes también tuvieron, ¿lo cuentan eso? O sea, el rol de la enfermera, ¿no? Porque son... La verdad que nosotros vamos y damos charlas justamente hablando, bueno, de la situación en ese momento. Punta Alta, yo te dije, fue una ciudad muy, muy especial, porque, bueno, lo vivió bien de cerca, la base la tenemos ahí al lado, entonces todos los preparativos y todas las cosas que se hicieron para el tema de esta situación que estamos viviendo, la vivían, sí, muchas mujeres, muchas compañeras mías tenían maridos militares, es más, una de ellas hasta en el crucero Belgrano, que bueno, que es decir, te puedes imaginar que Punta Alta, la ciudad de Punta Alta, en su mayoría es familiar, esposa, hija, amiga, tía, tío, es decir, de un militar. Entonces, nosotros lo vivíamos como que también estábamos en guerra. Es más, yo en aquel entonces me imaginaba, va a venir un avión y nos puede llegar a bombardear, o se puede acercar un submarino, que bueno, habría que leer la historia, ¿no? Y nos puede llegar a pasar cualquier cosa. Ya te dije, teníamos guardado arroz, harina, yo eso lo recuerdo así, porque bueno, mi madre era la que se ocupaba de esas cosas. Y bueno, es más, mi madre también trabajaba en el hospital naval, también era enfermera. Ah, mira. Pero ella es una de las personas que se niega total y rotundamente. ¿De tu mamá? Mi mamá vive todavía y bueno, y ella hasta se enoja si alguien le quiere preguntar o quiere que haga algo con respecto a esto, porque bueno, se ha invitado, obviamente, y bueno, ha participado muy poco. Y bueno, y no sé qué te estaba comentando, bueno, el tema de qué es lo que pasó después de la guerra. En mi caso, bueno, nada. Después de muchos años, muchos años, al encontrarme con mis compañeras, es como que, bueno, empezamos a revivir esto y a decir, bueno, esto se tiene que saber. Esto la gente lo tiene que saber. ¿Por qué no? Es parte de nosotros, del pueblo, ¿no? Es decir, y bueno, y empezamos con las charlas donde comentamos la situación en ese momento del país, donde después hablamos de prácticamente el 82 y de cuáles eran nuestras funciones y le explicamos que era un conscripto y que era esto y bueno, en la medida de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y siempre apuntando, ¿no es cierto?, al reconocimiento y a que no se olvide. ¿Vos seguiste trabajando en el hospital hasta cuándo? Hasta hace unos 6, 7 meses atrás, más o menos, estuve trabajando en el hospital. Y ya te digo, de a poco, después del reconocimiento ese que nos hicieron en Catamarca, que volvimos a Punta Alta, decidimos, bueno, involucrarnos, acompañar a los veteranos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, y ayudando a alguna institución, algún colegio que necesitase ayuda. Bueno, hubo momentos que, bueno, la ciudad de Bahía Blanca y demás fue afectada y bueno, yo sé que nuestra presidenta organizó para llevar cosas y algunas lo han hecho, hasta han llevado también
a otras provincias libros, lápices, porque tengo una compañera que vive en Misiones y ella se encarga de una escuelita, ella después se quedó allá y bueno, y tiene chicos a cargo y bueno, y por ahí necesita cosas, porque bueno, obviamente también está medio como en la selva. Entonces, bueno, hacemos todo lo que hace una organización, ¿no es cierto?, de bien, y bueno, y obviamente informar y esparcir lo que es, lo que fue Malvinas, ¿no? Lo que se vivió y lo que nosotros vivimos, y bueno, y que hoy lo podemos contar, porque bueno, no sé, ¿por qué antes no? La situación del país, qué sé yo. Éramos mujeres, estamos hablando del 82. Éramos mujeres. ¿Y qué pasaba con Terapia? Entre eso. ¿Y qué pasó? O sea, éramos unas mujeres y estábamos en la base militar. Es más, cuando yo estaba trabajando, y bueno, y mis otras compañeras también, recién la Armada, que ya otras fuerzas lo habían hecho, recién habían recibido a las primeras mujeres que iban a ser el día de mañana militares. Ellas en ese momento eran aspirantes y bueno, y iban a las salas y obviamente nos ayudaban, es decir, como que iban a hacer prácticas. Pero bueno, la Armada no las quiso, que ya las tenía, no las quiso embarcar, nada por el estilo, porque decían que obviamente no estaban preparados los buques para eso, es lo que, bueno, es lo que a mí me llegaba, ¿no? Y sí, una sociedad que bueno, el machismo, ¿no? Que todavía se sigue. Así que la mujer, su rol era de ama de casa y bueno, de enfermera quizá. Así que bueno, eran otros tiempos. ¿Y eso te parece que dentro de la base hoy cambió? Porque estuviste hasta hace poquito, ¿no? ¿Fueron cambiando esas cosas o más o menos? Sí, las cosas fueron cambiando. Lo que pasa es que estamos hablando de un ámbito muy particular, ¿no? Con un régimen verticalista y demás. Y si bien nosotros somos civiles, también somos ahora, después de un tiempo, es decir, ya hace varios años pasamos a ser empleados estatales, pero antes éramos empleados de la Armada. Ha cambiado, por supuesto que ahora ya hay muchísimas mujeres militares y que tienen cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas y bueno, como toda la sociedad ha cambiado. Y Hay cosas que, bueno, podrían mejorar, pero es decir, yo creo que va a llevar un tiempo. Y así como ustedes sienten un reconocimiento en la sociedad hacia las enfermeras, hacia la tarea que hicieron, porque ustedes aparte están comunicando y están contando sus historias, ¿te parece que en la Armada también hay un reconocimiento a la tarea que ustedes hicieron? A pesar de que durante tantos años, bueno, nadie habló nada. Sinceramente no. No. Hoy, los últimos 2 años, yo creo que, bueno, que debido a que nosotros no hemos dado a conocer y hemos ido a charlas y hemos sido invitadas por varias provincias, el reconocimiento que tendrá que ser ¿no es cierto?, de capital, de Buenos Aires, es decir, no, hemos recibido un reconocimiento yo te dije, en Catamarca, el primero, que fue una cosa hermosa, y bueno, y otras compañeras en otras ciudades, pero lo que es justamente donde nosotros realmente, y donde está el Hospital Naval, donde está la base, donde tuvieron a los heridos de guerra, y muchos, es decir, no es que llegaron 2 o 3, y decir, bueno, que no se notó, no, se trabajó muchísimo en la base naval. Nosotras, muchísimo, porque eran las 24 horas y más, pero hubo un montón de otra gente que también trabajó muchísimo. Y no, es algo que como que está, ahora ya no, como que se abrieron un poco las puertas, pero yo creo que debido a que nosotros nos hemos puesto firme y dijimos, bueno, vamos a hacernos conocer y que se sepa que pasó esto y que bueno, y que estábamos acá. Pero no, fue un trabajo muy difícil, creo que para nuestra presidenta más, que ella es la que se movía, nosotros la acompañábamos, pero ella es la que estuvo, y bueno, y otra de mis compañeras tratando de que, bueno, de que nos reconozcan. Como ustedes ahora. ¿Quién nos hubiese invitado a nada? Pero bueno, hace pocos años sí, un poco
se abrió un poco el panorama. Es más, hasta yo fui a una charla dentro de la base para militares, es decir, en una de las escuelas de ahí. Así que bueno, que también los militares eran muy reacios a decir, ustedes qué, es decir, qué tienen qué tienen que contar. ¿Ustedes se quieren llamar veteranas? Pues, veteranas son, por la edad que tenemos, y más por haber hecho el trabajo hasta, en mi caso, hasta hace tan poco tiempo. Pero como que, es decir, no, no querían, no sé si reconocerlo, es decir, como creo que no creían que era importante el trabajo realizado, o que no fue parte también de la historia. Pero bueno, creo que vamos bien, por buen camino. Esta entrevista, esta charla me lo confirma. Y bueno, yo lo único que quiero es que todo esto sirva para las generaciones futuras y que, bueno, y justamente que adopten bien identidad, que vuelvan al sentido de patriotismo y bueno, bueno, que la guerra estuvo y que ojalá que no la volvamos a tener nunca más. Pero, y que bueno, y que nos preparemos. Siempre tenemos que estar preparados para, no sé, para estas cuestiones, ¿no? De no quedarse así con este dolor, esta angustia. Qué bueno que bueno, si no la hablas está todo bien, ya te dije, olvidado. Pero bueno, si tengo una charla ahora con vos, no sé, me produce un poco de tristeza. Y no sé, y dolor y bueno, y me quiebro. Así que Gracias, Lidia. no hay por qué.